Hola, tubers. Hoy vamos de centenario. De vez en cuando hacemos estas cosas porque se cumplen 100 años del nacimiento de algunas personas representativas del cine y no siempre, pero muchas veces también las homenajeamos aquí. Es verdad que nos seguimos un criterio muy claro sobre la importancia de esta gente porque, por ejemplo, el homenajeado de hoy igual no se merecería el homenaje, pero en cualquier caso es una figura destacada en su momento, en la década de los 50 y de los 60, y que ha pasado a la historia fundamentalmente por ser el padre de Jamie Lee Curtis, o Curtis, la reina del grito, la que volvió hace poco de nuevo a la fama y a los Oscars con Todo a la vez en todas partes. Bueno, pues así están las cosas, pero lo cierto es que en los años 50 y en los años 60, Tony Curtis, ya digo Curtis para aclararnos, era una auténtica estrella, tiene media docenita de obras maestras en su haber, no era un gran actor, pero el tío se esforzaba como muy pocos y yo creo que se merece unos minutos. En cualquier caso, hay que reconocer que el tipo era muy guapo y que a veces demostró que era algo más que una cara bonita. Nació en Nueva York el 3 de junio de 1925. Hay quien dice que nació en el Bronx y él asegura que nació en la Quinta Avenida. Pero también es bien conocida su afición a fantasear y a inventarse cosas y a mentir cuando le hacían entrevistas. Así que vamos a quedarnos con la opción del Bronx y vamos a olvidar la otra. Decimos esto porque su familia, que era emigrantes húngaros, judíos húngaros, que habían llegado a la Gran Manzana y pasaban más hambre que cualquier persona en esas circunstancias. De hecho, cuando tenía 8 años, Tony Curtis, que era el mayor de los 3 hermanos, cuando tenía el 8 y sus hermanos eran más pequeños, pasaron unos meses a cargo de los servicios sociales de Nueva York, lo cual quiere decir que nacer en la Quinta Avenida igual no era muy certero. En cualquier caso, esta buena gente salió adelante. Nos encontramos después a Tony Curtis en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la Marina. También él dice que estuvo en la cubierta del barco donde Japón se rindió a Estados Unidos en 1945. Lo dice él. Entonces le creeremos o no en función de cómo veamos a este tipo, que era un gran inventor de historias, sobre todo con respecto a sí mismo. Y ya cuando se licenció, con 20 años después de la guerra, pues decidió qué es lo que quería hacer y todos le decían: chico, tú eres muy guapo, creo que deberías dedicarte al cine. Entonces se fue al estudio de Erwin Piscator, que es un especialista en teatro legendario como Elia Kazan en cine, por ejemplo, ¿no? Y estuvo allí durante algún tiempo y actuó en teatros, pero la cosa era: tú, chaval, tienes que dedicarte al cine. Y se fue a Hollywood. Incluso él siempre cuenta que el viaje de ida lo hizo en compañía de Jack Warner, el jefe de la Warner Brothers, pero tampoco está documentado, así que lo creeremos o no, de la misma manera que le creeremos o no cuando aseguró que había tenido un romance con Marilyn Monroe antes de que ambos se convirtieran en famosos. Marilyn fue famosa mucho antes que Tony Curtis, pero bueno, en cualquier caso son esas historias que cuenta este buen hombre. No es fábula el hecho de que con el paso del tiempo, cuando digamos que las interpretaciones empezaron a escasear, aunque ha trabajado muchísimo, hizo casi 150 películas y series, se dedicó a la pintura con bastante éxito y con una visión artística verdaderamente curiosa. Es verdad que quizá muchos cuadros los vendió por ser quien era, pero lo cierto es que los expertos apreciaban la pintura de Tony Curtis. Y es que él necesitaba mucho dinero porque se casó 6 veces y tenía 6 hijos. Repasando un poco así sus matrimonios, digamos que la primera y más famosa fue Janet Leigh, su compañera de varias películas de los años 50, actriz bien conocida, sobre todo por morir en la ducha en la película Psicosis. Con ella tuvo a Jamie Lee y otra actriz que se llama Kelly Curtis. Después se casó con Christine Kaufman, ya contaremos esa historia, tuvo otras 2 hijas. Luego con Leslie Allen, que es otra actriz con la que tuvo 2 hijos. Con Andrea Savio, después con una abogada que se llamaba Kisa Dunston y con Jim Vandenburg, que fue su última mujer, que le acompañó prácticamente hasta su muerte. Pero bueno, empecemos ya con la historia de las películas de Tony Curtis, que debutó
con El abrazo de la muerte, una película de 1949 dirigida por Robert Siodmak y protagonizada por Burt Lancaster. Está bien esta referencia porque Lancaster va a tener una importancia bastante grande en la carrera de Tony Curtis, como veremos inmediatamente. Pero después ya se enfangó con series B, western de serie B, protagonizados por Audie Murphy, o thrillers de serie B, protagonizados por Stephen McNally, que también hizo lo suyo por ayudar al chaval, y algunas comedias, y las películas que se llevaban entonces. Por ejemplo, Dime con quién andas, que es una película sobre delincuentes juveniles muy de moda en aquella época. También hizo Mi mula Francis, en un papel secundario, el protagonista era Donald O'Connor, y otras películas que no pasaron a la historia. Pero Stephen McNally, como decía, que había trabajado con él en algunas películas, le dijo: voy a hacer una película en la que soy el hermano de James Stewart, date una vuelta por el estudio a ver si te contratan para hacer algo. Y le contrataron, la película era Winchester 73, el primer western que hizo James Stewart con Anthony Mann, y el mejor sin duda, y Tony Curtis hizo un pequeño papel de soldado de la caballería en el episodio del enfrentamiento con los indios, en el que, por cierto, aparecía también, en un papel muy secundario, alguien que sería tremendamente famoso a continuación y que también nació en 1925, así que habrá que dedicarle un centenario. Rock Hudson hacía de jefe indio, mientras Tony Curtis era uno de los soldados. Pero por entonces lo que se llevaba eran las aventuras más o menos exóticas. Aventuras medievales, aventuras orientales, aventuras marinas, aventuras de todo tipo. Y la verdad es que Tony Curtis daba muy bien el tipo de... Era un poco bajito. Él, por ejemplo, siempre reconoció que igual no daba bien la talla de galán porque era algo más bajo que las estrellas de la época. Pero el tío cubría con su desparpajo esas carencias. Y se metió en ese jaleo de hacer películas de aventuras, empezando con Su Alteza el Ladrón. Allí conoció a Piper Laurie, que más tarde sería la protagonista del Buscavidas con Paul Newman, y también la madre de Carrie, y con ella haría varias películas de aventuras. Y a Rudolf Maté, que era el director de la película, que también le contrató para otras películas. Una característica de Tony Curtis es que, al parecer, siempre quedaba bien con los directores y con sus compañeros. Era un tipo encantador. Hay quien cuenta que tenía una cara oscura, pero el tipo de cara a los demás era un encantador de serpientes, y la verdad es que le iba todo bastante bien. Pues nada, hizo Su Alteza el Ladrón, como decimos, luego hizo Flesh and Fury, que era una película sobre boxeo, después hizo Prohibido el paso al novio, una comedia de Douglas Sirk, que en realidad es un especialista en melodramas y que no ha pasado a la historia, El hijo de Ali Baba, otra vez con Piper Laurie y Rudolf Maté, en fin, que hay un montón de películas que han sido olvidadas pero que están ahí. Y luego hizo El gran Houdini, que es una biografía de el bueno de Houdini, el escapista famoso, que en su momento tuvo bastante éxito, y ahí coincidió de nuevo con Janet Leigh en el reparto. Pero curiosamente, la historia de estos dos empieza en una fiesta en el año 49 a la que va Tony Curtis y conoce a Janet Leigh, tienen un primer encuentro. Y a continuación Jerry Lewis, el famoso cómico, decide rodar un corto que se titula Cómo pasar una hernia por una aduana. Y un título un poco tonto, pero bueno. Ese corto tiene tres características. Por una parte es la primera película dirigida por Jerry Lewis. Por otra parte es la primera película en la que aparece al frente del reparto Tony Curtis, y por otra, la primera película en la que aparecen juntos Tony Curtis y Janet Leigh. Y todavía no estaban casados entonces, se casarían tiempo más tarde. Y se convirtieron también en una de las parejas más lujosas de Hollywood, que se volvía loco por la gente guapa y por contar historias que, salidas de la vida real, podían entusiasmar al público, como por ejemplo la historia de Tony Curtis, que de la nada había conseguido ser una estrella. Y entramos ya ahí en la época más productiva e interesante de los trabajos de Tony Curtis. Y así seguimos con películas de aventuras como Contrabandistas de Macao, su título lo dice todo, Misión Temeraria, que es una película de guerra, otra de carreras de coches, Johnny Dark, o incluso otra película de aventuras medievales, Coraza Negra, otra vez con Janet Leigh.
Y también un musical, curiosamente, Así es París, donde hace una pequeña intervención, pero bueno, canta el hombre y no lo hace mal. Lo dirige Richard Wayne. Atraco sin huellas es su siguiente película. La Máscara Púrpura es una película de aventuras renacentistas, por decirlo de alguna manera. Y Campeón sin victoria es una película de boxeo. Tony ya no puede más. No hace más que hacer películas que no le lanzan a la fama ni puede demostrar que es un buen actor. Y entonces monta su propia productora en compañía de Janet Leigh. Lo curioso del caso es que no es su productora la que le salva de ese tedio, sino la llamada de Carol Reed, que siguiendo la estela de El mayor espectáculo del mundo, va a hacer una película de circo, que se llevaba mucho en aquel entonces, El Gran Circo y otras por el estilo. Esta se titula Trapecio y reúne a Burt Lancaster, con el que ya trabajó un poco en su primera película, y Gina Lollobrigida. Pero la película, a pesar del reparto, a pesar de toda la publicidad, tampoco se convierte en un fenómeno. Es una película bastante flojita, a pesar de la fama de su director, que es el del Tercer Hombre y otras por el estilo. Y a continuación hace una película con Blake Edwards, que también se convertirá un poco en su mecenas, El temible Mr. Corey, que es perfecta para él, porque es la historia de un caradura que es capaz de engañar absolutamente a todo el mundo. En ese terreno, Tony Curtis es imbatible, es sin duda alguna el mejor comediante que hay para interpretar estos papeles. Pero tampoco sale adelante de lo que él quiere demostrar, que es un gran actor. Burt Lancaster le va a dar otra oportunidad. Por aquel entonces se llevan mucho las películas tipo de realizadores que han salido de la televisión. Y Burt Lancaster ayudó a algunos de ellos. Pero en este caso, con la película que vamos a mencionar ahora, se fió de uno de los directores, quizá el mejor, de la famosa factoría Ealing de Inglaterra, Alexander McKendrick, un director verdaderamente fabuloso. Sus películas son tremendas, y esta lo es también. Hablamos de Chantaje en Broadway, o el título original, El suave aroma del acontecimiento. Y enfrenta a Burt Lancaster con Tony Curtis. Cuando decía que este hombre había hecho algo que después habían hecho otros, me estaba acordando de Tom Cruise, que en cuanto consiguió cierta fama, se hizo acompañar por Dustin Hoffman en Rain Man, Paul Newman en El sabor del dinero y de otros ya experimentados. Y Tony Curtis hizo exactamente lo mismo. Yo me apunto con esta gente y algo se me pegará, y en todo caso la película tendrá éxito. Bueno, efectivamente, Chantaje en Broadway hoy es un clásico y es una película de cámara con dos protagonistas que están permanentemente en pantalla y otros actores secundarios. Una auténtica maravilla de trabajo, tanto actoral como de dirección, porque hay que aguantar el rodaje en determinados lugares, bares, restaurantes, donde se desarrolla la acción. Una joya que os recomiendo que veáis, porque si no estaréis cometiendo pecado contra el séptimo arte. Un amigo de Burt Lancaster, Kirk Douglas, con el que ya había trabajado en un par de películas, entre ellas Duelo de Titanes, le llama para que le acompañe en una producción que va a rodar en Noruega y que se titula Los Vikingos. Y Tony Curtis se va él y se va Janet Leigh también para interpretar a la chica de la película. En el reparto están Kirk Douglas, está el matrimonio y está Ernest Borgnine, que después dijo que no le gustaba nada a este chico, que era un poco prepotente. Pero bueno, Borgnine siempre ha sido un poco renegón. En cualquier caso, Los Vikingos es otra de esas obras maestras que, a pesar de pertenecer a un género, llamémosle menor, como es el de la aventura, es una película tremenda de buena. Y no solo cuenta una historia magníficamente, sino que tiene unos personajes perfectos y donde pasan cosas continuamente. La verdad es que, en este caso, además, Tony Curtis interpreta al bueno de la película. El malo es Kirk Douglas, de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues ya, de repente, Tony Curtis se encuentra en otra situación. Y empiezan a llamarle ya de otro tipo de películas. Por ejemplo, Delmer Daves le llama para Cenizas bajo el sol, con Frank Sinatra y Natalie Wood, que no es una gran película, pero que está bien. Y hace Fugitivos, de Stanley Kramer. Stanley Kramer es uno de esos directores sociales de la década de los 50, que en esta ocasión abordó el asunto del racismo y cuenta la historia de dos fugitivos, uno blanco y otro negro, que tienen que colaborar para poder escaparse. La verdad es que era una película muy adelantada a su tiempo
Y la actitud de Curtis también fue un poco adelantada a su tiempo, porque pretendían ponerle a él el nombre en gordo y a Sidney Poitier, su compañero, en más pequeñito, y él dijo que para nada, que los dos eran protagonistas, que salían en todos los planos de la película y que allí figuraban los dos, lo cual es una actitud que le honra. Y la película, pues es una película interesante, ya digo, en su momento muy valiente por enfrentarse al racismo. Otra de esas películas que decía, esa media docena de películas, que si no son obras maestras, se le acercan bastante. Pero hay que vivir y hay que seguir haciendo comedias. Vacaciones sin novia, de Blake Edwards, que es un experto en materia de comedias, otra vez con Janet Leigh, con Faldas y a lo loco, otra obra maestra, en este caso con Billy Wilder, que comparte escenario con Jack Lemmon y con Marilyn Monroe, bueno, la conocéis todos, no vamos a hablar más. Operación Pacífico, otra de Blake Edwards, que a mí me parece muy flojita para ser Blake Edwards, y que tiene en la cabeza del reparto a Tony Curtis y a Cary Grant. Y bueno, pues la película en su momento, un submarino roso bueno, en fin, una película un poco tontita, las cosas como son. Después de eso, otra comedia, ¿Quién era esa chica?, en la que aparece el matrimonio de Janet Leigh y Tony Curtis con Dean Martin, que sería el tercero en discordia, y después de eso hace una película con Robert Mulligan, que aquí se tituló Perdidos en la gran ciudad, lo cual parece que tiene un tono de comedia, pero no es cierto, porque el título original es Carrera de ratas, y es un episodio de supervivencia por parte de gente que se encuentra muy perdida. Y a continuación le llama de nuevo Kirk Douglas, con el que había trabajado en Los Vikingos, y le ofrece un pequeño papel en una película que pasará a la historia y que ahora mismo es sin duda la más recordada de Tony Curtis y seguramente de Kirk Douglas, Espartaco. El bueno de Tony Curtis interpreta a Antonino, un esclavo, que es esclavo de Craso, el personaje que interpreta Laurence Olivier, y que después se suma a las filas de Espartaco y será con el que lucha al final para ver quién sobrevive y es crucificado. Bueno, la historia la conocéis todos. Es curioso porque ahí desapareció una de las secuencias en las que Laurence Olivier y Tony Curtis hablaban sobre diferentes alimentos en tono muy sexual. Lo cierto es que desapareció en su momento, en el año 60, luego se recuperó y Tony Curtis volvió para poner su voz al personaje. Laurence Olivier había muerto ya y lo hizo Anthony Hopkins, pero bueno, Espartaco, ¿qué vamos a contar? Espartaco y luego Pepe, que es una película de esas que trató de lanzar al Cantinflas en Estados Unidos y que no lo consiguió. Y a continuación hizo El gran impostor, otra película de Robert Mulligan, donde él estaba en su salsa, porque si hay un tío que ha sabido interpretar bien a los impostores, ese es Tony Curtis. Y a continuación hizo El sexto héroe de Delbert Mann. El sexto héroe cuenta la historia de uno de los 6 soldados que levantaron la bandera en Iwo Jima. Era de origen nativo americano, y bueno, pues la película cuenta una historia acerca de cómo, a pesar de haber sido uno de los héroes de Iwo Jima, él se siente marginado, y es una película muy triste, y la verdad es que Tony Curtis demuestra que se maneja bien con el personaje. Es más o menos lo que contaba luego Clint Eastwood en Banderas de nuestros padres, pero centrado en un único personaje, uno de los 6 que levantaron la bandera. Y después vuelve de nuevo a la aventura y se pone a la sombra de otro grande, como es Yul Brynner, para hacer Taras Bulba, una historia de mongoles en el Imperio Ruso, donde Tony Curtis es hijo de Yul Brynner, tiene que renunciar a su identidad de origen porque él quiere casarse con Christine Kaufman. Christine Kaufman, efectivamente, la segunda esposa de Tony Curtis. Christine Kaufman aparece en Taras Bulba como la protagonista femenina, la conoce Tony Curtis, se enamoran y dice adiós a más de 10 años de matrimonio con Janet Leigh. Hay un divorcio muy sonado en su momento, un escándalo porque Christine Kaufman es muy joven, tiene 17 años, y entonces se monta un jaleo acerca de las relaciones de señores mayores, porque Tony Curtis ya es un señor mayor a la altura del año 62, y a pesar de todo la película no consigue tener demasiado éxito. Pero bueno, él se casa con Christine Kaufman, tienen 2 hijas, como decíamos antes, y la historia continúa. Después de eso, pues la verdad es que ya no podemos destacar muchas películas, salvo una, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Soltero en apuros, de Norman Jewison, el último de la lista, donde una serie de famosos aparecían
caracterizados de otra cosa. En el caso de Tony Curtis hacía de organillero y al final se desvelaba quiénes eran los que estaban detrás de esas máscaras, que es Douglas, Burt Lancaster, Robert Mitchum, etcétera, etcétera. Después, a la sombra de Gregory Peck, hizo El Capitán Newman, que es una película olvidable, de verdad. Después hizo Encuentro en París, una pequeña aparición en esta película con William Holden y Audrey Hepburn. A continuación, Salvaje y Encantadora, otra vez con Christine Kaufman, en el 64, una buena comedia de Vincente Minnelli, Adiós Charlie, en la que se supone que a su personaje le ha matado a su mujer por infiel y la cosa se va complicando. A continuación, otra más memorable todavía, que es La pícara soltera, de Richard Quine, que tiene como secundarios a gente como Henry Fonda, Lauren Bacall, Mel Ferrer, gente famosa, pero que los protagonistas son él y Natalie Wood. Y la verdad es que la película es un encanto, con la historia de un tipo absolutamente cínico a quien la psicóloga, que es Natalie Wood, trata de desenmascarar. Y las cosas se lían, evidentemente, y la verdad es que está muy bien. Después, también con Natalie Wood, hace La carrera del siglo, con Blake Edwards, aquella de aventuras más o menos extravagantes, donde estaba el bueno de Jack Lemmon haciendo de malo y Peter Falk haciendo de ayudante del malo. La verdad es que, a pesar de todo lo gastado en esa película, a mí es una película que siempre me ha dejado muy frío. Me pasa mucho con Blake Edwards, ¿eh? Algunas me encantan y otras me parecen que no ha puesto toda la carne en el asador. Pero bueno, en cualquier caso, ahí queda. Después de eso, hace Boing Boing, una película con su viejo amigo Jerry Lewis, que lo que son las cosas, para que ninguno apareciera por delante del otro, ponían los rótulos en un rotor de avión y daban vueltas. Pero y en una aparecía arriba Tony Curtis y en la otra aparecía Jerry Lewis. Pero bueno, estas tonterías. Bromas con mi mujer no, una película donde trabajó con Virna Lisi, que quería hacer carrera en Estados Unidos, y con George C. Scott. No hay buena comedia con George C. Scott haciendo un papel en ella. No está dotado para la comedia. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando hace comedia se le va la olla y empieza a hacer cosas muy poco profesionales. Después de esto, Cáete muerta cariño, con Rosanna Schiaffino, otra italiana que trataba de hacer carrera en Hollywood. No hagan olas, de Alexandre McKendrick, que no es tan buena como El chantaje en Broadway que había dirigido antes, y donde tiene de compañera a Claudia Cardinale, otra italiana que trataba de conseguir triunfar en Hollywood. Ninguna de ellas lo consiguieron o no lo consiguieron mucho. Hicieron 3 o 4 películas y prácticamente desaparecieron. Después de eso hizo El cinturón de castidad, ya no haciendo una película con italianas, sino yéndose él a Italia y haciendo la película en Italia. Es mala, es de Pasquale Festa Campanile, al que el apellido de Festa deberían quitárselo, porque no tiene ninguna fiesta en ninguna de sus películas, o por lo menos yo no las he visto las que son buenas. Y luego viene esa otra película que decía yo que merece la pena ser recordada, que es El estrangulador de Boston. Le llama Richard Fleischer, que es el director de Los Vikingos, y todo el mundo dice, ¿pero qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a dar a Tony Curtis el papel de Albert de Salvo, que es un personaje retorcido y verdaderamente atormentado, y no encaja? Dice, ya veréis cómo conseguimos hacer de él un buen actor. Y hace El estrangulador de Boston, que es una obra maestra, sin discusiones. Era la época en que Fleischer dividía mucho la pantalla y ponía escenas paralelas y demás. La verdad es que la película se ve muy bien y Tony Curtis está muy bien, acompañado por Henry Fonda en un papel secundario, pero la película es verdaderamente memorable. Y ahí se acaba prácticamente la historia. No se acaba porque hace muchas películas todavía. Pero bueno, el Rally de Monte Carlo y toda su zarabanda de antaño. Otra como La carrera del siglo, pero en peor todavía. Esta noche vamos de guerra. Otra comedia con no demasiada suerte, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bajo cualquier bandera, una película con Charles Bronson, en la que hacen de aventureros, y que no está mal, porque el director Peter Collinson es un tío que merece la pena detenerse en él, pero bueno, lo haremos poco, y es una película de aventuras muy bien tratada y muy entretenida. Los Persuasores, que es una serie de televisión que hizo 24 capítulos en compañía de Roger Moore, dos personajes muy diferentes, el patán americano interpretado por Tony Curtis y el señorito británico interpretado por Roger Moore, arreglando historias, que bueno, pasó a la historia porque eran ellos dos, pero nada más.
Después de eso tenemos El Conde de Montecristo, otra serie de televisión donde el protagonista es Richard Chamberlain y Tony Curtis es uno de los personajes secundarios de los que el Conde de Montecristo va vengándose. Bueno, y ya digo que a partir de ahí la cosa se va deteriorando. Lepke es una película que él protagoniza donde hace de Ampón y bueno, es una película curiosa, de las mejores que hizo Menahem Golan, que es su director. McCoy, que es una serie de televisión donde él interpreta a un magnate de oscuros designios. Ya que hablamos de magnate, también hizo un papel pequeño en El último magnate, que es la última película que hizo Elia Kazan sobre la novela de Scott Fitzgerald, interpretada por Robert De Niro y con un montón de famosos haciendo los papeles secundarios. Hizo Sextet con Mae West, a mayor gloria de la veterana actriz, que no pasó nada, salvo que se dio la circunstancia de que el reparto estaba plagado de rockeros. Estaban ahí Ringo Starr, Alice Cooper, Keith Moon, yo que sé cuántos hacían su aparición en esta película. Retorno desde la quinta dimensión, ya entramos en el terreno de las películas de terror, mala cosa, mala cosa. Parásitos, una serie de televisión, Objetivo Mortal, una película sobre boxeo. Bueno, la verdad es que si menciono los títulos os iréis dando cuenta. Dos sinvergüenzas en el desierto. La guerra de Scarlata O'Hara, sobre cómo se consiguió que Vivien Leigh interpretara el papel de Scarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. El espejo roto, sobre una novela de Agatha Christie donde se volvió a encontrar con Roy Hudson, su viejo compañero de aventuras de Winchester 73. El retrato de una bailarina. Hay una historia tremenda con Max Boulois, que era un actor y director negro que trabajaba en España. Le contrató para hacer Otelo Negro. Y bueno, era Otelo Comando Negro, para ser exactos, el título de la película. Y era un desastre de película. Balboa, donde está Parsifal, Insignificancia, Traición en 3 actos, Tarzán en Manhattan, lo dejamos ahí. El hombre siguió trabajando hasta 2008, 2 años antes de morir. Murió con 85 años en Las Vegas, donde había radicado su, llamémosle, imperio. Y la verdad es que nos dejó, ya digo, una serie de películas, algunas de las cuales hoy veríamos con gran agrado, y lo recordamos porque se cumplen 100 años de su nacimiento. Bueno, la verdad es que para muchos niños, sobre todo de los años 50, era un actor verdaderamente necesario porque salía en aquellas películas de aventuras que tanto devorábamos en las sesiones dobles.